Números, capítulo 11. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a quejarse de lo mucho que estaban sufriendo. Cuando el Señor escuchó lo que decían, se enfadó. El fuego del Señor los quemó, destruyendo a algunos que iban por los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés por ayuda. Entonces él oró al Señor y el fuego se apagó. Ese lugar se llamó Tabera, porque el fuego del Señor los quemó. Entonces un grupo de alborotadores que estaba entre ellos tenían antojos de comida tan intensos que afectaron a los israelitas, que empezaron a llorar de nuevo, preguntando: ¿Quién va a conseguirnos algo de carne para comer? Recuerden todo el pescado que comíamos en Egipto y que no nos costaba nada, así como los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. Pero ahora nos estamos desvaneciendo aquí. Lo único que vemos es este maná. El maná tenía la apariencia de semillas de cilantro, de color claro como la resina. El pueblo salía a recogerlo. Lo molían con un molino o lo trituraban en un mortero. Luego lo hervirían en una olla y lo convertirían en pan plano. El sabor era como de pasteles hechos con el mejor aceite de oliva. Cuando el rocío descendía sobre el campamento por la noche, el maná bajaba con él. Moisés escuchó a todas las familias llorando a la entrada de sus tiendas. El Señor se enfadó mucho, y Moisés también se enfadó. Le preguntó al Señor: ¿Por qué me has puesto las cosas tan difíciles a mí, tu siervo? ¿Por qué estás tan descontento conmigo que me has puesto la pesada responsabilidad de toda esta gente? ¿Acaso son mis hijos? Los di a luz para que me dijeras: sujétalos en tu pecho como una nodriza que lleva un bebé, y luego tener que llevarlos a la tierra que les prometiste a sus antepasados. ¿De dónde se supone que voy a sacar carne para todos ellos? Se siguen quejando de mí. Consíguenos algo de carne para comer. No puedo seguir soportando a todo este pueblo yo solo. Es demasiado. Si esta es la forma en que me vas a tratar, entonces por favor mátame ahora para no tener que enfrentarme a esta depresión que me abruma. Por favor, concédeme esta petición. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Trae ante mí 70 ancianos israelitas que sepas que son respetados como líderes por el pueblo. Llévalos al tabernáculo de reunión. Se quedarán allí contigo. Yo bajaré y hablaré contigo allí. Tomaré un poco del espíritu que tienes y se lo daré. Ellos tomarán parte de la responsabilidad del pueblo para que no tengas que soportarlo todo tú solo. Dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Pues se han quejado y el Señor ha oído su petición. ¿Quién nos va a dar carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. Así que el Señor va a proveerles carne para comer. La comerán, no solo por un día o dos, ni por 5, 10 o 20 días. La comerán durante un mes entero hasta que vomiten y les salga por las narices, porque han rechazado al Señor, que está aquí con ustedes, y se han quejado de Él diciendo: ¿por qué se nos ocurrió salir de Egipto? Pero Moisés respondió:
Estoy aquí con 600,000 personas y me dices, ¿les voy a dar carne y la comerán durante un mes? Aun si todos nuestros rebaños y manadas fueran sacrificados, no sería suficiente para ellos. Incluso si todos los peces del mar fueran capturados, no sería suficiente para todos ellos. ¿No tiene el Señor el poder de hacer eso? Respondió el Señor. Ahora vas a ver con tus ojos si lo que he dicho sucederá o no. Entonces Moisés fue y compartió con el pueblo lo que el Señor dijo. Convocó a 70 ancianos del pueblo y los hizo ponerse de pie alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió y le habló. El Señor tomó algo del espíritu que Moisés tenía y se lo dio. Ellos profetizaron, pero esto no volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres llamados Eldad y Medad se habían quedado en el campamento, y el Espíritu vino sobre ellos también. Habían sido puestos en la lista de los 70 ancianos, pero no habían ido a la tienda. Pero profetizaron donde estaban en el campamento de todos modos. Un joven corrió y le dijo a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que había sido asistente de Moisés desde joven, reaccionó diciendo, Moisés, mi señor, tienes que detenerlos. ¿Estás celoso de mi reputación? Respondió Moisés. Deseo que cada uno en el pueblo del Señor sea profeta y que el Señor les dé su espíritu a todos. Entonces Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. El Señor envió un viento que sopló codornices desde el mar y las hizo caer cerca del campamento. Cubrieron el suelo hasta la profundidad de unos 2 codos y se extendieron durante el día de viaje en todas direcciones del campamento. Durante todo ese día y noche, y durante todo el día siguiente, el pueblo siguió recogiendo codornices. Todos recolectaron al menos 10 homers y las repartieron por todo el campamento. Pero mientras la gente seguía mordiendo la carne, incluso antes de que la masticaran, el Señor mostró su ardiente ira contra ellos, matando a algunos de ellos con una grave enfermedad. Llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, porque allí enterraron a la gente que tenía estos intensos antojos de comida. Luego se trasladaron de Kibrot Hatabá hacia Haserot, donde permanecieron durante algún tiempo. Apreciados amigos, qué alegría encontrarnos para el estudio de la Biblia. Hay muchas enseñanzas importantes en este capítulo. Vamos a ver la primera. Mantén tu fe firme, aun cuando otros te inciten al pecado. El verso 4 dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Esta palabra que se traduce como gente extranjera, suena así algo en el hebreo como chusma, es decir, no eran israelitas, o medio israelitas tampoco, o quienes se les había permitido acompañar a Israel en su salida a Egipto. Pero estas personas acampaban en las afueras de las zonas asignadas a las 4 divisiones de las tribus. Ahora, el hecho de que el fuego consumiera en uno de los extremos del campamento podría deberse a que algunos de estos
extranjeros habían incitado a la murmuración que se produjo en Tabera. Estos extranjeros no habían crecido bajo los principios del pueblo de Israel. Por tanto, tal vez admiraban al pueblo de Israel o tal vez querían irse de Egipto o querían ver nuevas cosas. Se mezclaron con el pueblo y viajaron. Pero estas personas no tenían dominio propio. Estas personas que no habían crecido con los israelitas querían carne, no vivían sin carne. Entonces ellos incitaron a otros. Por eso, tú debes mantenerte firme, aun cuando otros te inciten al pecado, aun cuando la mayoría hace alguna cosa, cuando todo tu salón, cuando todo tu cuerpo de compañeros empleados te incitan a hacer algo malo. No porque la mayoría haga es buena. Los extranjeros habían incitado a comer carne a los israelitas y los israelitas se vieron contagiados por este pésimo espíritu. E incluso le pareció mal a Moisés. Ahora estaban en aprietos porque normalmente Moisés intercedía por ellos, pero ahora Moisés también estaba de acuerdo con Dios porque habían despreciado el maná y querían carne. Por tanto, mantente firme, no cedas hacia la presión social para alguna cosa pecaminosa. Tú sé firme. En segundo lugar, Dios es misericordioso cuando somos víctimas del agotamiento. Moisés estaba empezando a estresarse. El verso número 15 dice: y si así vas a hacer tú conmigo, dice Moisés a Dios, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos para que yo no vea mi mal. Amigos y amigas, el Señor es misericordioso, entiende a las personas que en este caso tenían responsabilidades con su pueblo, es decir, los dirigentes. Y Dios pues reparte la tarea con otras personas para que Moisés no se sobrecargue con tantas personas. Tú también no te recargues, cuida tu salud, pasa tiempo con tu familia, pasa tiempo para meditar. Es cierto que hay que hacer todo lo que podamos, pero tampoco es, por otro lado, cierto que debas aceptar todo y sacrificar precioso tiempo que podías invertir en tu familia. Pero no llegues al agotamiento, y si por alguna razón sucede esto, el Señor también te entenderá, porque el Señor no va a dejar que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. En tercer lugar, preferir las cosas del mundo es rechazar a Dios. El verso 20 dice: por cuanto menospreciaron a Jehová, que está en medio de ustedes, y lloraron delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? El pueblo estaba comiendo maná, alimento que Dios les proveía del cielo. Alimento, podríamos decir, un alimento exclusivamente para ellos, perfecto. Pero ellos despreciaron el maná y anhelaron la carne, porque simplemente algunos inconversos desanimaron y ahora de manera colectiva empezaron a querer carne. Y al querer las cosas del mundo, no es otra cosa sino rechazar a Dios. No se puede servir a dos señores. O bien hacemos caso a uno y menospreciamos al otro. O menospreciamos a uno y hacemos caso a otro, pero no se puede las dos cosas. No puedes seguir con las costumbres del mundo.
y a la vez servir a Dios. Cuidado, amigo y amiga. Sigue a Dios. Por más fuerte que sea la presión social, no sigas las costumbres del mundo que no agradan a Dios. La deshonestidad, la astucia, la mentira, etcétera, etcétera. La lista es larguísima. Solamente mantén tu comunión con Dios permanentemente y el Señor te ayudará a rechazar aquello que es pecaminoso. Pero no vivas sin el Señor. En cuarto lugar, amigos, nunca dudes del poder del Señor. Moisés le preguntó, ¿de dónde vamos a sacar tanta carne para toda esta gente? Son 600,000 de a pie. El verso 23 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Moisés pensaba humanamente, ¿de dónde aquí en medio del desierto vamos a conseguir carne para todos y para un mes? Porque Dios había dicho que iban a comer un mes hasta hastiarse. Allí es donde el personaje de Moisés ve el poder de Dios. Hay codornices que usualmente migran desde África y Asia. Probablemente Dios desvió a muchos millares de estos hacia los campamentos israelitas y que volaran muy bajo, como a 1 metro de altura, de tal manera que fuese muy fácil atraparlos. Y eso lo hizo el Señor, y se cumplió su palabra. No tengas duda de lo que Dios ha dicho en su palabra, lo va a cumplir de todas maneras, porque Dios es un Dios de palabra. Aunque humanamente no veamos cómo sería posible, Dios sí lo hace. Lo hace de alguna u otra manera, pero lo hace. En quinto lugar, amigos, evitemos caer en el pecado de la codicia. Y aquí me voy a detener un poco. Este es el meollo del asunto, la raíz de todo, la codicia. Los que no eran israelitas codiciaron carne. Les contagió a los israelitas este espíritu del deseo de la carne. Codiciaron en sus mentes la carne, despreciaron el maná de Dios. Amigo y amiga, ser cristiano también quiere decir tener dominio propio sobre la alimentación. No podemos codiciar las cosas que hay en el mundo. La comida que, en lugar de protegernos, nos daña y nos genera enfermedades. No todo lo que es delicioso para el mundo es saludable. Cuidado. Procura una dieta saludable que agrade al Señor. Amigo y amiga, evitemos la codicia, porque es el mandamiento que el Señor ya estableció anteriormente en la ley moral. Y ahí en la mente es que surgen todos los pecados. Finalmente ellos ya pecaron en su mente al codiciar la carne. Y no solo eso, se aplica a todas las cosas de la vida cuando codiciamos algo. Pero Dios nos da dominio propio para saber qué es lo bueno para nosotros y qué no. En conclusión y como aplicación a la vida, no rechacemos las bendiciones de Dios, prefiriendo los placeres a los que el mundo está acostumbrado. Mantente firme. En lugar de retroceder, eleva cada vez tu comunión con Dios. No te acomodes a las cosas de este mundo. Renueva tu mente, como dice la Biblia. Por favor, amigo y amiga, sé firme, no cedas,
ni un centímetro, porque el enemigo aprovechará para colocarte más tentaciones. Y como vemos en la historia, Israel fue disciplinado, murieron muchos y tuvieron que ver los frutos de su desobediencia. No todo lo que el mundo hace es bueno. Para este tiempo, el Espíritu Profecía nos da muchos consejos sobre la salud, sobre la alimentación, sobre el estilo de vida. Lee y el Señor te bendecirá. Vamos a culminar con una oración. Señor, bendice a mis amigos que están escuchando tu palabra. Que cuidemos nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos a cuidar el cuerpo con alimentación sana, saludable. Por favor, Padre amado, no permitamos que caigamos en lo que cayeron nuestros hermanos israelitas de aquel tiempo, en codiciar aquello que no es saludable, solamente porque la mayoría lo hace, porque el mundo lo hace, porque es cultural. No es saludable. Danos fuerza para esto, Señor, y demostrar dominio propio, que viene como fruto del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por tu misericordia y tu gran amor, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga grandemente.